amigos? Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia de calidad. Este programa es producido por la Unidad del Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Para hoy tenemos una entrevista al doctor Jaime de la Cruz Toledo. Él es especialista en psiquiatría y abogado forense. Él también es integrante de la Sociedad de Criminología en el Perú, México y Colombia. Él nos hablará de las consecuencias psicojurídicas en torno al aislamiento social. Pero antes de ello, presentaremos el resumen de noticias de las 35 Cortes Superiores de Justicia del país. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque dio inicio al uso de un aplicativo software que permitirá la celeridad de la ejecución de las resoluciones judiciales dirigidas al Instituto Nacional Penitenciario. Así se dio a conocer en trabajo remoto desarrollado entre representantes del INPE y presidentes de diversas Cortes Superiores de Justicia de todo el Perú. El aplicativo desarrollado por el INPE fue socializado y se adiestró en su correcto uso a los operadores, disponiendo además que en cada corte se nombre a un titular y a un alterno para el manejo de las comunicaciones. En su momento, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor Óscar Burga Zamora, manifestó que la inquietud está centrada en la seguridad del aplicativo, por lo que solicitó se expliquen los detalles. A su vez, los técnicos informáticos responsables explicaron que la fidelidad de los documentos está refrendada por la firma digital, intercambio de celulares y correos institucionales preestablecidos. La reunión fue dirigida por el doctor Gustavo Álvarez Trujillo, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y presidente de la Unidad del Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal. Disposiciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial frente a la pandemia de COVID-19. Atenderán requerimientos urgentes de Cortes Superiores de Justicia en todo el país. Darán prioridad a la adquisición de pruebas moleculares y serológicas. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, presidido por el juez supremo José Luis Lecaros Cornejo, acaba de disponer que la Gerencia General de esta institución dé atención prioritaria a la adquisición de pruebas moleculares y serológicas de despistaje de COVID-19 para jueces y personal jurisdiccional y administrativo a nivel nacional. Esta disposición será realizada mediante los órganos gerenciales respectivos de las Cortes Superiores de Justicia del país durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Cabe mencionar que la adquisición de las pruebas referidas serán realizadas teniendo en cuenta el plan actualizado para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo del Poder Judicial, plan actualizado para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa número 147-2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Asimismo, cabe señalar que estas medidas son tomadas ante los documentos y pedidos de las Cortes Superiores de Justicia de Sullana y Loreto, que informaron sobre las condiciones en que trabajaban los servidores judiciales en sus jurisdicciones y sobre los casos positivos de COVID-19 en ambos distritos judiciales. Corte Superior de Justicia de Lambayeque instaló 232 audiencias en materia penal por estado de emergencia sanitaria. Un total de 232 audiencias en materia penal fueron instaladas por los órganos jurisdiccionales penales de dicha Corte entre el 18 y 30 de mayo, en el marco de la emergencia sanitaria que decretó el Gobierno Central ante el COVID-19. Los actos procesales fueron instalados en forma virtual y mediante la aplicación de videoconferencias Google Meet por las 3 salas penales de apelaciones de Chiclayo y la sala mixta de Jaén, además del juzgado colegiado penal de emergencia, así como los juzgados penales unipersonales y los juzgados de investigación preparatoria de las sedes de Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, José Leonardo Ortiz, Motupe, Jaén, San Ignacio y Cutervo. En Huánuco, juez dicta 9 meses de prisión preventiva por robo de un celular.
9 meses en prisión preventiva pasará John Eliezer Vega Vega, mientras sea procesado por la presunta comisión de delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. Así lo dictó el titular del primer juzgado de investigación preparatoria de Huánuco, Ángel Gómez Vargas, tras señalar que el representante del Ministerio Público acreditó que se cumplen con los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal. Juez del Callao dicta 9 meses de prisión preventiva para el presunto asesino de Yané Malqui. Por estos fundamentos se debe resolver en declarar fundada la prisión preventiva contra dicho imputado por el plazo, fundada en parte por el plazo de 9 meses y que se dispone su papeleta de internamiento de dicho imputado. El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para Eduardo Paolo Barbosa Márquez, principal sospechoso de haber cometido el asesinato de Yané Beli Malqui Peche, quien fue hallada sin vida dentro de la habitación de un hostal de Bella Vista. Operadores de justicia son capacitados sobre trabajo remoto, una nueva convivencia. Antes de que estallara la pandemia, el teletrabajo en el Perú aparecía como una alternativa que podía ser interesante, pero sobre la que tanto los empleadores como los trabajadores tenían la desconfianza que la legislación no había logrado disipar. Con la declaración de la emergencia sanitaria, explorar esa opción se convirtió en una alternativa de urgencia para muchas entidades públicas y privadas. El gobierno incluso ha expedido varias disposiciones legales para facilitar el trabajo remoto desde los lugares de confinamiento domiciliario de los empleados. El tema desarrollado en esta conferencia fue el trabajo remoto, una nueva convivencia con una participación de más de 200 asistentes conectados a la plataforma Hangouts Meet. Asimismo, se transmitió por Facebook Live de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. Corte Superior de Justicia del Cusco dictó cadena perpetua a padrastro que ultrajó a hijastra. El hecho sucedió en el distrito de Maranura, de la provincia de la Convención, cuando la menor tenía 10 años. La sala mixta descentralizada de la Convención del Cusco, presidida por el juez superior Franklin Gutiérrez Merino, confirmó la sentencia de cadena perpetua dictada por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial A de Cusco contra Jorge Durán Lima por el delito de violencia sexual en agravio de una menor de 10 años de edad. De la Corte Superior de Justicia de Huánuco, jueces y personal jurisdiccional y administrativo reciben vacuna contra la influenza y neumococo. Como medida preventiva frente al coronavirus, gracias a las gestiones realizadas por la Dirección Regional de Salud con la Corte Superior de Justicia de Huánuco, se logró vacunar a personal administrativo, jurisdiccional y magistrados de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. A la fecha no se ha reportado ningún miembro de la Corte de Huánuco con el COVID-19. Se anunció que estas campañas médicas serán reforzadas en el Poder Judicial. Y en la Corte Superior de Justicia del Callao, sujeto que agredió a su hijastra de 14 años, deberá cumplir 100 días de jornada de servicio comunitario. El tercer juzgado de investigación preparatoria transitorio de la Corte del Callao, a cargo de la jueza Giselle Guaitaya Pillaca, dictó 2 años y 1 mes de pena privativa de libertad de carácter efectivo, que se llegó a convertir en 100 días de jornadas de prestación de servicio comunitario e inhabilitación de acercarse a la menor con una reparación civil de 150 soles hacia Rider Ochoa Salas, de 42 años, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar en agravio de su hijastra, una menor de 14 años. Bien, y tal como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros el doctor Jaime Lacruz Toledo. Él es psiquiatra, especialista en criminología. Él nos hablará sobre las consecuencias psicojurídicas en torno al aislamiento social. Doctor, bienvenido al programa. Gracias, doctora Alejandra, por esta invitación. Y antes de contestar la primera pregunta, mi agradecimiento especial
al doctor Gustavo Álvarez Trujillo, que es presidente de esta unidad del equipo técnico institucional de implementación del Código Procesal Penal. Muchas gracias. Así también como a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Muy agradecido y gracias. Doctor, la primera pregunta es ¿cuánto afecta esta situación de aislamiento social? Con relación a tu primera pregunta, que me parece muy adecuada por el momento que estamos viviendo y cuáles son las consecuencias de este aislamiento social y el estado emocional que presentamos los peruanos. Bueno, en relación a esto, tenemos que remitirnos a las fuentes de la Organización Mundial de la Salud y la Clasificación Internacional de Desórdenes Mentales. En el capítulo 5 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, encontramos las consecuencias psíquicas de esto, ¿no? Y hay un diagnóstico interesante que se llama trastorno de adaptación. Trastorno de adaptación con alteración de las emociones. Y para hablar de trastorno de adaptación con alteración de las emociones, tenemos que ubicarnos dentro de lo que son las conductas instintivas de conservación de la especie. O sea, nosotros tenemos 3 conductas básicas de conservación de la especie. Uno es el hambre. Tenemos que comer para poder vivir. El hambre también entra en estados patológicos, ¿no? Y como vamos a ver al final, de repente, de este aislamiento, muchas personas pueden haber modificado su ingesta alimentaria por este aislamiento. En segundo lugar, tenemos la conducta agresiva. La agresión no es mala siempre y cuando yo la utilice como un medio de conservación de la especie. Si estamos en riesgo de perder la vida, nosotros o nuestros seres queridos, es justificado que procedamos a tener una conducta instintiva de conservación de la especie. Y finalmente, los instintos placenteros. Los instintos placenteros son 2. Uno, el más placentero de todos los instintos, que es el instinto sexual, que es sano también tener ese instinto, pero también pudiera tener patologías en el área sexual. Y por último, son los instintos gregarios. La palabra gregario viene de la palabra grupo. Entonces yo necesito pertenecer a un grupo, yo necesito ser aceptado por mi grupo y necesito reconocimiento de mi grupo. Pero con este aislamiento, de una manera brusca, se cortó mi grupo laboral, se cortó mi relación social, se cortó mi grupo de deportes, se cortaron muchos grupos, ¿no? O sea, la pertenencia, el sentido de pertenencia, el sentido de aprobación y el sentido de reconocimiento de mi grupo se perdió para ubicarnos solamente en un grupo, que es nuestro grupo de familia, nuestra familia. Esto conlleva una serie de trastornos adaptativos, ¿no? Porque han sido pérdidas consecutivas, pérdidas laborales incluso, en que ha habido una repercusión en el estado emocional. Y sí, las repercusiones que más encontramos ahora son los trastornos de ansiedad, en muchos de los casos trastornos de ansiedad generalizada y en otros trastornos de pánico, que es lo que estamos viendo como sintomatología más frecuente en nuestros grupos poblacionales. Doctor, durante el tiempo de emergencia sanitaria, muchas personas han presentado el trastorno del sueño y el insomnio. Díganos, ¿en cuánto afecta esta situación en el desorden o el orden de la psiquis del individuo? Bueno, sí, pues Alejandra, con relación a las personas que tienen trastornos del sueño e insomnio, esos son síntomas que corresponden a los estados de ansiedad. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo? Efectivamente, son los trastornos de ansiedad generalizada. Un poco también para que tengamos un marco referencial, ¿no? Porque los trastornos de ansiedad generalizada, que son patologías psíquicas, obedecen a un trastorno bioquímico del sistema nervioso central. Entonces, en psiquiatría, el tratamiento tiene 2 áreas. Una que es el tratamiento médico farmacológico con la finalidad de yo poder compensar las molestias que tiene mi paciente, y la otra, en una segunda parte, en que uno tiene que trabajar si es que este tipo de trastornos del sueño, insomnio u otros trastornos de ansiedad corresponderían a algún trastorno de personalidad que ameritaría una segunda parte del tratamiento, que es a través de la psicoterapia, ¿no? Y de repente también hacer conocer de que cuando estamos pasando con un trastorno de ansiedad o de repente un trastorno depresivo, más estamos viendo trastornos de ansiedad, lo primero que dicen las personas que están alrededor por desconocimiento, a pesar de que son personas que pueden querer mucho a tu familiar, la famosa palabra pon de tu parte, ¿no? Pon de tu parte, tú sí puedes, pon de tu parte, ponte fuerte.
No, en realidad son trastornos bioquímicos, es una enfermedad médica, una molestia médica que requiere de un tratamiento especializado para lograr un equilibrio, ¿no? De tal manera que lo correcto sería eso. No hay peor mensaje que recibe la persona que está por un trastorno de pánico y ansiedad que el resto de personas le diga, pon de tu parte, tú si puedes, ponte fuerte, ¿no? Necesita un tratamiento médico como cualquier otra enfermedad. La siguiente interrogante que nos hacemos es si esta situación de aislamiento social está afectando a muchas personas, en general a la población, pero también tenemos una población joven. ¿Considera usted que los jóvenes vienen afectando algún cambio generacional o también el tema de los juegos online, que ellos siempre están visitando estas páginas o estas cuentas? Yo diría que afecta a todos, no solamente a los jóvenes, sino a las personas de más edad también, ¿no? La tecnología, no sé si es la mejor terapia, porque a la final es una terapia, ¿no? Nosotros agarramos la computadora, el celular, y una vez que lo utilizamos nos permite la conexión con nuestros seres queridos. Nos permite una serie de actividades que están restringidas. O sea, yo diría que la tecnología nos permite compensar lo que la libertad nos ha cortado, ¿verdad? Sin embargo, en cuanto afecta, yo diría de dos cosas. Qué beneficioso es, y es beneficioso porque es un desarrollo intelectual maravilloso para los jóvenes, pero la afectación se da de la pérdida del contacto, ¿no? O sea, los seres humanos necesitamos tocarnos, vernos. Es una sensación placentera, ¿no? Dentro de los instintos de conservación de la especie, del abrazo. Eso se pierde, pero que esperemos que no se pierda, ¿no? Pero por otro lado, el riesgo de los jóvenes, los muy jóvenes, yo estaba viendo un niño de 4 o 5 años, son súper inteligentes con relación al uso de las máquinas, etcétera, y aprenden muy rápido porque su sistema nervioso está en un proceso de crecimiento maravilloso, será. El riesgo es de que los marcos referenciales de las conductas delictivas se posan sobre esas personas que tienen poca vivencia. O sea, los niños o los adolescentes, gente muy joven, son ahora el marco referencial de las conductas delictivas, ¿no? Porque ellos son los que más lo usan, ellos son los que más metidos traen. Es más, ¿no? Las clases de colegio, las clases de la universidad, están ahora comandadas, están ahora siendo conducidas por este equipo tecnológico, ¿no? Y la siguiente pregunta que nos hacemos es que con las nuevas formas de convivencia que hemos tenido que adecuarnos rápidamente, nos referimos a la parte tecnológica e interactuar de diversas formas, entre ellos el trabajo remoto. ¿Usted considera que respetando el distanciamiento social, luego de ello las personas vamos a tener que asumir nuevamente nuestro trabajo, es decir, el desconfinamiento? ¿Cómo es que se dará esta situación? ¿Cómo es que las personas tomaremos esta situación de cambio, de convivencia entre la población? Bueno, eso también, ¿no? Acá me hablas de cómo el tipo de trabajo remoto que estamos realizando. Mi opinión es muy personal. Al comienzo dije, bueno, qué interesante, pues, porque voy a trabajar en mi casa y ya no me voy a distanciar de mi casa, pero después, conforme ha pasado el tiempo, me doy cuenta de que no sé qué tan beneficioso es porque se han dejado de respetar los espacios. Entonces yo, a cualquier hora y en cualquier momento, están sonando una serie están enviando una serie de comunicaciones laborales a una deshora y fuera de hora. De tal manera de que cuando uno habla al día siguiente, supuestamente ya le comunicaron lo que tuvieron que comunicarle. Entonces, yo lo que encuentro es una invasión de espacios, no solamente del aspecto laboral, sino de otro tipo de actividades que sin respetar ninguna hora o nada, están ingresando para llamar, están ingresando para comunicar. Entonces, la privacidad que se tenía en el hogar, personalmente yo pienso que se ha perdido. Desde el momento que tenemos una máquina que las 24 horas del día suena y llegándonos información. Por otro lado, se pierde ese pensamiento que se tenía con relación al hogar, ¿no? Entro en mi casa, ya no quiero saber nada del trabajo y voy a disfrutar en mi casa.
Ahora ya no puedo decir, estoy en mi casa, ya no quiero saber nada de trabajo y se cerraron las puertas. No. Si bien es cierto, en un comienzo fue formidable, después en un segundo momento lo que yo percibo es una invasión de espacios de otras áreas laborales en que se meten dentro del hogar. O sea, es una cosa anecdótica, ¿no? Porque en el campo de la medicina, por ejemplo, ¿no? Los visitadores médicos que, bueno, ojo, son tan buenas personas, incluso estaban pidiendo la dirección de la casa para llevar a la casa las muestras médicas. O sea, estaban invadiendo ya los espacios personales con fines de determinar su trabajo, los visitadores médicos, que son excelentes personas, muy buenas personas. Y yo me imagino que son los mecanismos de compensación, etcétera, que ven ante esta frustración de no tener un espacio de cómo trabajar, ¿no? Pero tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. A las finales me estoy quedando con que sí tiene ventajas. Según la criminología, ¿los ilícitos penales son modificables? Porque entendemos que estamos en otro panorama, en una situación en que el espacio ha sido modificado. Ya la sustracción del celular ya no va a ser en la calle, de los objetos tampoco, de las tarjetas de crédito. Quizás ahora los espacios son más tecnológicos, quizás nuestras cuentas bancarias. ¿Nos podría explicar al respecto? Bueno, esto de los ilícitos penales, ¿no? Habría que tener un orden con relación a la pregunta que me haces. Bueno, otro escenario, otras personas ingresan bajo otros sistemas. En la criminología nada es estático, en la criminología todo es cambiante. De tal manera de que conforme va cambiando la sociedad, los ilícitos penales también van cambiando, los delitos también se van modificando. Entonces hay una reconducción del robo. Claro, si el robo antes se hacía en los restaurantes, en los chifos, en las pollerías, en las calles, en los bancos, en cualquier lugar, ahora ya no, ¿por qué? Porque esos espacios están anulados. Sin embargo, se apertura un nuevo espacio, ¿no? Que es el ciberespacio. Entonces, la reconducción del robo hace que sean ocupados estos espacios por los amigos de lo ajeno y otras cosas más, ¿no? Entonces aparece el cibercrimen y el ciberespacio. De tal manera de que yo no sé cómo va a hacer la policía, porque la policía ahora para poder controlar las áreas de conducta delictivas va a ser una situación media neutral, ¿no? Es un reto para las autoridades de la policía cómo se va a controlar ahora esto, ¿no? Los ingenieros del sistema y las personas que ingresen a la criminología van a tener que canalizar sus conocimientos a lo que es la tecnología. Por otro lado, la situación de los menores que hablábamos hace un momento, ¿no? Ransomware, el phishing, el smishing, el phishing y otro tipo de conductas hace que tengamos un nuevo lenguaje e interpretación de las conductas impropias. Ahora, no es que la tecnología sea el delito, ¿no? Sino es utilizado el espacio para cometer el delito. Ahora, si nosotros retrocedemos 3 meses atrás y vemos la televisión, ¿qué encontramos? Pues encontramos violencia para la comisión de delitos. No olvidemos que casi durante 20 años hemos estado solicitando seguridad ciudadana, seguridad ciudadana, seguridad ciudadana. Y durante 20 años no hemos tenido seguridad ciudadana. ¿Qué nos va a pasar? Yo veo que otra vez va a haber una reacción adaptativa, porque los escenarios ya cambiaron y definitivamente ya cambiaron. Y todos pensamos que las cosas van a volver a ser como antes. Esperemos que sí, pues yo realmente dudo, pero va a haber otro trastorno adaptativo. Las distancias, las costumbres, las relaciones humanas se han modificado y van a seguir modificándose. Y ustedes que son en una unidad de equipo técnico con relación al Código Procesal Penal también, ¿no? Porque los escenarios de las conductas delictivas definitivamente han cambiado. Yo recuerdo hasta hace 2 meses prender la televisión y hablábamos de seguridad ciudadana, nunca encontrábamos seguridad ciudadana. Las calles eran inseguras y no había forma como controlar las calles, por más que existiesen cámaras de grabación y por más que se había multiplicado el control, las conductas delictivas seguían, pero ya cambiaron. O sea, en las calles casi no se ven delitos, ¿no? Los delitos comunes a los cuales estábamos acostumbrados a ver. Los escenarios han cambiado. Y uno de los escenarios que han cambiado es el ciberespacio, ¿no? La cibernética.
y todo ese campo que ahora nos facilita este tipo de reunión y muchos tipos de reuniones laborales, etcétera, va a ser un nuevo escenario de las conductas delictivas. Muchas gracias, doctor, por su participación en el programa. Y yo te agradezco mucho pues, tu cortesía, la cortesía de todos ustedes, y seguramente que nos estamos encontrando en cualquier otro momento. Muchas gracias, doctora Alejandra, muy amable. Estuvo con nosotros el doctor Jaime de la Cruz Toledo, especialista en psiquiatría forense, y él integra la Sociedad de Criminología en México, Colombia y Perú. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos reencontramos la próxima semana con mayor información. No se olviden de seguirnos en nuestras cuentas de redes oficiales: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y próximamente volvemos a Justicia TV. Muchas gracias.